Las distintas formas de representación de las moléculas brindan diferente información. Las llamadas estructuras de Lewis permiten conocer la organización interna de una molécula. La fórmula molecular permite conocer la composición de una molécula, es decir, qué tipo de átomos la componen y cuántos hay de cada uno. Sin embargo, no permite saber cómo están unidos entre sí ni su disposición espacial. Como ya estudiamos, podemos conocer el tipo de enlace que se forma entre dos átomos a partir de su diferencia de electronegatividad. Existe compartición de electrones en el caso del enlace covalente y se produce una transferencia de electrones cuando se forma un enlace iónico. El enlace covalente que conduce a la formación de moléculas se establece generalmente entre átomos de elementos no metálicos. El número de enlaces que debe formar un átomo depende de su configuración electrónica y está determinado por la regla del octeto, es decir, la tendencia a obtener 8 electrones de valencia. La estructura de Lewis muestra los enlaces covalentes que se forman entre los átomos representados mediante guiones. También se indican los pares de electrones no enlazantes. Es una representación plana que no siempre toma en cuenta la geometría de la molécula. ¿Cómo se tiene en cuenta esta información para plantear las estructuras de Lewis de las moléculas? Comencemos por el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un electrón de valencia. El gas noble más próximo es el helio y por lo tanto el átomo de hidrógeno tiene tendencia a captar un electrón para completar el primer nivel. El átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia y necesita captar un electrón para lograr una configuración electrónica igual a la del argón. Si representamos el átomo de hidrógeno con su electrón de valencia y el átomo de cloro con sus 7 electrones de valencia, vemos que al compartir un par de electrones, ambos átomos completan su nivel de valencia y consiguen una configuración electrónica estable. En el diagrama de Lewis, los pares de electrones se representan mediante guiones entre dos átomos cuando son enlazantes y asociados a un solo átomo cuando son no enlazantes. Para determinar la estructura de Lewis, consideramos entonces, en primer lugar, la cantidad total de electrones de valencia, 1 que corresponde al átomo de hidrógeno y 7 al átomo de cloro, lo cual da un total de 8. Tomamos en cuenta luego la cantidad de electrones necesarios para los átomos de la molécula, 2 para el átomo de hidrógeno y 8 para el átomo de cloro, lo cual totaliza 10 electrones. Con estos datos calculamos la cantidad de electrones involucrados en enlaces tomados de a pares. 10 menos 8 son 2 electrones que forman un par. En esta molécula hay entonces un solo enlace. El número de pares no enlazantes se calcula a partir del número de electrones de valencia en la molécula, restándole el número de pares enlazantes. Por último, se organiza esta información en la representación de la molécula. Veamos ahora un ejemplo más complejo, la molécula de agua. A partir de las configuraciones electrónicas o de la ubicación en la tabla periódica, vemos que el átomo de hidrógeno necesita captar un electrón y el átomo de oxígeno necesita captar 2 electrones. Calculamos entonces el número total de electrones de valencia, 1 por cada átomo de hidrógeno y 6 del átomo de oxígeno. Total, 8 electrones de valencia. Calculamos luego los electrones necesarios para estos átomos, 2 para cada átomo de hidrógeno y 8 para el átomo de oxígeno, lo cual totaliza 2 electrones. Calculamos luego que en esta molécula habrá entonces 2 pares enlazantes y por lo tanto 2 pares no enlazantes. Como esta molécula tiene más de 2 electrones, debemos determinar cuál es el átomo central, que en este caso es el átomo de oxígeno.
Este átomo está unido a cada átomo de hidrógeno mediante un par enlazante. Los pares no enlazantes le corresponden al átomo de oxígeno. De esta manera, cada átomo de hidrógeno tiene 2 electrones que corresponden al par enlazante al cual está asociado, y el átomo de oxígeno tiene 8 electrones, sumando los 2 pares enlazantes y los 2 pares no enlazantes. En la molécula de dióxido de carbono, el átomo de carbono forma 4 enlaces y el átomo de oxígeno forma 2 enlaces. En la molécula hay entonces un total de 16 electrones de valencia, 4 del átomo de carbono y 6 por cada átomo de oxígeno. Estos átomos necesitan un total de 24 electrones, por lo que habrá 4 pares enlazantes y 4 no enlazantes. El átomo central en esta molécula es el átomo de carbono, que se une a ambos átomos de oxígeno. Vemos que todos los átomos se han unido, pero quedan pares enlazantes por distribuir y los átomos no han formado el número suficiente de enlaces. Deducimos entonces que en esta molécula existen enlaces múltiples. Los pares no enlazantes se atribuyen a los átomos de oxígeno, que de esta manera completan el octeto. De manera general, para establecer la estructura de Lewis de una molécula, sumamos todos los electrones de valencia de los átomos que la componen. Calculamos cuántos electrones se necesitan para que cada átomo tenga la configuración electrónica del gas noble más próximo. Calculamos el número de pares enlazantes y el número de pares no enlazantes. Por último, identificamos el átomo central y distribuimos los pares de electrones para cumplir con todas las condiciones establecidas. En el ejemplo de la molécula de cloruro de carbonilo, tenemos átomos de 3 elementos. Los átomos de carbono tienen 4 electrones de valencia, los de oxígeno 6, los de cloro 7. Sumando entonces los electrones de valencia, obtenemos un total de 24. Los electrones totales que deberían alcanzarse serían 8 por cada uno de los átomos de esta molécula, lo cual totaliza 32. A partir de estos datos, calculamos que tenemos 4 pares enlazantes y 8 pares no enlazantes. En esta molécula, el átomo central es el átomo de carbono, pues es el que forma mayor número de enlaces. El átomo de carbono va a unirse entonces a los restantes átomos de la molécula, y en este ejemplo vemos nuevamente que queda aún un par enlazante por distribuir. Este par enlazante lo asignamos a un enlace entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno, de tal manera que cada uno complete el número de enlaces que debe formar. Los 8 pares no enlazantes se van a distribuir entre los átomos de cloro y de oxígeno, de forma tal que cada uno complete el octeto electrónico. Conviene recordar que los átomos de hidrógeno forman solamente un enlace, por lo cual van a estar asociados a un único guión. Los átomos de carbono forman 4 enlaces y por lo tanto siempre estarán asociados a 4 pares enlazantes. Cuando ya se han unido todos los átomos y quedan pares enlazantes por distribuir, en esa molécula existen enlaces múltiples, que pueden ser dobles o triples, y es necesario determinar cuál de los átomos no ha formado todavía todos los enlaces que debe formar para distribuirlos adecuadamente. Para verificar, una vez que distribuimos todos los pares enlazantes y no enlazantes, los contamos para confirmar que el número es el adecuado. Las estructuras de Lewis permiten conocer la organización de los átomos en una molécula. Esta información es fundamental para comprender su comportamiento y para explicar las propiedades de las sustancias que estas moléculas forman.